Hola amigos del Excel, hoy os vengo a mostrar la función buscar X. A diferencia de la función buscar V, esta nueva función tiene unas cualidades muy prometedoras, ya que ayuda bastante a resolver algunos casos que con buscar V no se podían resolver. Vamos a utilizar una tabla que he creado con los 35 campeones del mundo de Fórmula 1, con los títulos que tienen, los años en los que han ganado los títulos y su nacionalidad. Vamos a recordar la función buscar V. Era la siguiente. Buscar V era igual al valor buscado, que en este caso vamos a buscar por piloto, punto y coma, seleccionábamos el rango de donde queremos buscar la información, punto y coma, el indicador de la columna, en este caso era la 1, 2, 3, 4, puesto que vamos a traer la nacionalidad. Y la coincidencia tiene que ser exacta, que era un 0. Lo primero es que ya nos daba un error y teníamos que resolverlo con el sí error. Sí punto error, y al final teníamos que añadir lo que queríamos. No existe. Comillas y cerramos. ¿Vale? Bien, esa era la función buscar V. La peculiaridad que tiene el buscar V, solamente puede buscar a la derecha. Los datos a la izquierda no te los puede buscar. Con buscar X esto ya se ha resuelto. La función buscar X funciona de la siguiente forma. Igual, buscar X. ¿Qué vamos a buscar? El piloto. ¿Dónde encontramos el piloto? En esta columna. Punto y coma. ¿Qué queremos que nos extraiga? Los títulos. ¿Dónde se encuentran? En esta columna. Como veis, ahora estamos buscando a la izquierda. Una buena ventaja. Punto y coma. Otra mejora que tiene, ya no te hace falta el sí error. Tienes un parámetro donde cuando no localiza lo que está buscando, puedes añadir el texto que tú quieras. En este caso, no existe. Punto y coma. Tiene otro parámetro que es la coincidencia. Coincidencia exacta o siguiente elemento menor, coincidencia exacta o siguiente elemento mayor, o coincidencia de caracteres comodín. En este caso, coincidencia exacta, que es un 0. Y tiene otro nuevo parámetro que lo que hace es que te busca del primero al último, del último al primero, o búsqueda binaria ascendente o búsqueda binaria descendente. En este caso no son necesarios ninguno de los dos últimos parámetros, podemos cerrar paréntesis y como veis ya nos da el no existe. Bien, si ahora añadimos un piloto, Lewis Hamilton, ya nos contesta que es de Reino Unido, que esta función era el buscar V, por lo tanto es muy sencilla, va de izquierda a derecha, y los títulos, que lo tenemos con el buscar X, va de derecha a izquierda, que también nos está funcionando y nos está dando el resultado de 7. Bien, volvamos a repetirlo para que lo tengamos más claro. Igual, buscar X, valor buscado, el piloto, punto y coma. ¿Dónde está el piloto? En esta columna, punto y coma. ¿Qué queremos que nos devuelva? En este caso la temporada, que se encuentra aquí. Otra vez vamos a probar con la parte derecha, pero con un buscar X.
punto y coma. ¿Qué queremos que nos indique si no encuentra el resultado? Pues no existe. Punto y coma. Y los dos parámetros de coincidencia y modo de búsqueda no son necesarios. Cerramos y ya tenemos Lewis Hamilton, Reino Unido, 7 títulos y las temporadas en las que los ha conseguido. Bien, ahora os voy a poner un ejemplo con del primero al último o del último al primero. Del primero al último, igual. Buscar X. ¿Qué va a buscar? Vamos a buscar la nacionalidad, que hay varios pilotos que son de la misma nacionalidad. Por lo tanto, ¿qué queremos buscar? La nacionalidad. Punto y coma. ¿Dónde se encuentra la nacionalidad? En esta columna. ¿Qué quiero que me devuelva? ¿Qué piloto es? Punto y coma. ¿Qué quiero que me ponga si no lo encuentra? No existe. Punto y coma. Y ahora sí, coincidencia exacta. Un 0. ¿Cómo quiere que lo busque? Del primero al último. Por lo tanto tenemos que poner un 1, paréntesis, y cerramos. El primer piloto que encuentra de Reino Unido es Lewis Hamilton, que es la respuesta. Si nos venimos aquí, el primero que encuentra es Reino Unido, que es Lewis Hamilton. Bien, ahora del último al primero. Igual, buscar X. ¿Qué quiere buscar? La nacionalidad. ¿Dónde se encuentra la nacionalidad? En esta columna. ¿Qué queremos que nos devuelva? El nombre del piloto. Punto y coma. ¿Qué resultado queremos que nos dé si no lo encuentra? No existe. Comillas. ¿Tipo de coincidencia? Exacta. Punto y coma. ¿Cómo queremos que nos lo busque? Vamos a utilizar del último al primero. En este caso será un -1. -1, paréntesis. Y cerramos. Y como podéis ver, el primer piloto que encuentra, empezando por el final del Reino Unido, es Jason Button. Si nos vamos a la tabla, buscamos Reino Unido, el primer piloto es Jason Button. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.